alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Les doy la bienvenida a una nueva sesión. Mi nombre es María del Carmen Pastrana y soy profesora de la asignatura Historia. Y me siento muy entusiasmada de acompañarles en este espacio para que sigamos aprendiendo más sobre el pasado de nuestro país. En esta sesión continuaremos analizando el proceso de independencia de Nueva España y la influencia del liberalismo europeo. En concreto, vamos a centrarnos en lo que ocurrió en las últimas etapas del movimiento de independencia y sus principales protagonistas. Antes de iniciar, les recuerdo la importancia de seguir cuidándonos, lavando nuestras manos frecuentemente con agua y abundante jabón, utilizando el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca, y guardar la sana distancia, alejándonos 1,5 metros de las demás personas. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio de COVID-19. Ahora conoceremos el propósito de la sesión. En esta ocasión vamos a explicar la Guerra de Guerrillas, la expedición de Mina y el Plan de Iguala para la consumación de la independencia. Recuerden que en la sesión anterior estudiamos la segunda etapa de la lucha por la independencia. Conocimos algunos detalles de las campañas militares llevadas a cabo por José María Morelos y Pavón y la influencia de la ideología liberal en el documento Los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán. Les invito a realizar anotaciones. Para ello, tengan a la mano su bolígrafo y cuaderno, así como su libro de texto por si desean profundizar y ampliar sus conocimientos acerca de este tema. Sin más preámbulos, comencemos. A continuación, voy a leer un texto de la antología de lecturas Historia de México, tomo 2, INERM, titulada La consumación de la independencia, de Lorenzo Zavala, y dice lo siguiente. A fines del año 1820, el coronel Iturbide partió de México, encargado de la destrucción de las tropas del señor Guerrero, pero con el proyecto de unirse a este en la primera ocasión para hacer la independencia de la patria. Muy pocos días pasaron entre la salida de Iturbide de la capital y la aproximación a las tropas de Guerrero. Este había ganado una pequeña acción y derrotado al coronel Verdejo, destinado a perseguirlo igualmente, y esto dio ocasión a una carta que le dirigió don Agustín de Iturbide, invitándolo a que renunciase a la empresa que tanta sangre había costado inútilmente al país. En el día en el que el rey de España ha ofrecido instituciones liberales y asegurado las garantías sociales que se pueden apetecer, jurando la Constitución de 1812, ya los mexicanos gozarán de una justa igualdad y seremos tratados como hombres libres. Esto decía en su carta y añadía que las ventajas que había conseguido sobre las tropas del gobierno recientemente no debían darle esperanzas de nuevos triunfos, pues sabía que los sucesos de la guerra estaban expuestos a muchas vicisitudes y que los recursos del gobierno eran muchos. Repetía las ofertas que se habían hecho a este general en muchas ocasiones y le invitaba a fraternizar con él. Esta carta estaba escrita con mucho artificio, pues al tiempo que se presentaba a las tropas insurgentes un deseo de entrar en convenios y relaciones, nada daba a sospechar al virrey que veía en el lenguaje que se usaba en ella la política misma que tanto le había servido para tranquilizar el país. Es de presumir que las personas de quienes se servía Iturbide para conducir estas cartas llevarían instrucciones reservadas que explicarían sus intenciones.
El general Guerrero contestó con la energía que siempre manifestó al sostener la causa de la independencia y de la libertad, que estaba resuelto a continuar defendiendo el honor nacional hasta perecer o triunfar, que no podía dejarse engañar por las promesas lisonjeras de libertad dadas por los constitucionales españoles, que en materia de independencia eran de los mismos sentimientos que los realistas más acérrimos, que la Constitución española no daba garantías a los americanos. Recordaba la exclusión de las castas hecha en la Constitución de Cádiz, la disminución de los representantes americanos y, por último, el poco caso que se hacía de estas leyes liberales por los virreyes. Concluía exhortándole a tomar el Partido Nacional, a abandonar unas banderas que deshonraban a los americanos, y le invitaba a tomar el mando de los ejércitos nacionales que el mismo Guerrero estaba por entonces encargado. Hasta aquí la lectura. ¿Qué opinan acerca de la respuesta que dio Vicente Guerrero a la propuesta de Agustín de Iturbide? Nuestro punto de partida el día de hoy será la situación posterior a la muerte de Morelos en Nueva España. A partir de ese hecho, veremos que la lucha insurgente se mantuvo, pero se transformó en una guerra de guerrillas que se extendió a varias regiones del país. A lo largo de la sesión, describiremos en qué consistió esta guerra de guerrillas, qué medidas tomaron las autoridades realistas para acabar con los rebeldes y quiénes fueron algunos de los líderes insurgentes más destacados que lograron mantener viva la lucha. Además, abordaremos cuál fue la importancia de la expedición de Francisco Javier Mina y cuál fue la reacción de los novohispanos ante la restauración de la Constitución de Cádiz en España. Para concluir, explicaremos cómo se llevó a cabo la alianza entre realistas e insurgentes, cuál fue el contenido del Plan de Iguala proclamado por Agustín de Iturbide y cómo se logró terminar con la guerra. Para dar paso a los temas de esta sesión, observemos y escuchemos el siguiente video introductorio. Después de la muerte de José María Morelos y Pavón en 1815, la lucha por la independencia de México pasó a una nueva etapa, caracterizada por la manera en que los grupos insurgentes enfrentaron al ejército realista, al adoptar la guerra de guerrillas como método de combate. En España, en ese mismo año se reinstauró la monarquía Borbón y se expulsó a las tropas de Napoleón Bonaparte. Además, se ordenó la reconquista de los territorios americanos. En 1816, Juan Ruiz de Apodaca, virrey de la Nueva España, ofreció indultos a los insurgentes mientras continuaba su persecución. ¿Cómo se llevó a cabo esta lucha? ¿Qué sucesos ayudaron a la consumación de la independencia de México? La guerra de guerrillas se desarrolló en tres principales frentes, con Vicente Guerrero en los actuales estados de Puebla y Guerrero, Guadalupe Victoria en Veracruz y Francisco Javier Mina en la zona del Bajío. Mina llegó a la Nueva España motivado por Fray Servando Teresa de Mier e intentó reorganizar al ejército en el Bajío al lado de Pedro Moreno. Sin embargo, fue capturado y fusilado por los realistas. La economía novohispana se vio mermada tras casi 10 años de guerra. La producción minera bajó, el comercio disminuyó, se establecieron nuevos impuestos y gran parte de la población vivía en condiciones infrahumanas. En 1820, Fernando VII se vio obligado a reconocer la Constitución de Cádiz. Ante esto, algunos criollos y miembros del clero vieron la necesidad de crear una Carta Magna que atendiera las necesidades novohispanas y que evitara las reformas liberales de dicha Constitución. Para esto era necesario lograr la independencia. Agustín de Iturbide, al frente del ejército realista y conociendo el descontento en la Nueva España, contempló la emancipación territorial.
Se llamó Plan de la Profesa a una serie de reuniones que se llevaron a cabo en 1821 en el Templo de la Profesa, ubicado actualmente en la calle de Madero en el centro histórico de la Ciudad de México, en la que aristócratas novohispanos leales a la monarquía absolutista se oponían a la llamada monarquía parlamentaria que se respaldaba en la Constitución de Cádiz. Agustín de Iturbide inició una comunicación epistolar con Vicente Guerrero. Ambos estaban al mando de tropas desgastadas después de más de 10 años de lucha. En 1821, ambos líderes llegaron a un acuerdo. Guerrero quedó al mando de las tropas que a partir de entonces denominaron Ejército Trigarante, que portaba una bandera tricolor con los colores blanco, verde y rojo. Estos simbolizaban la religión, la independencia y la unidad, respectivamente. Este pacto se selló el 10 de febrero de 1821 con un abrazo entre Guerrero e Iturbide, conocido como el Abrazo de Acatempa. Iturbide redactó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, en el cual se dejó constancia de la independencia de México, la igualdad entre los ciudadanos, la religión católica como la única y la monarquía como forma de gobierno. Este plan se consolidó y el 27 de septiembre de 1821, el virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue, formalizó la independencia del Imperio Mexicano con la firma de los Tratados de Córdoba. Los puntos más importantes de los Tratados de Córdoba fueron el reconocimiento de la independencia de México, el establecimiento de un gobierno monárquico constitucional, la creación de una junta provisional gubernativa mientras se decidía quién ocuparía el cargo de emperador, el total reconocimiento a los acuerdos del Plan de Iguala. Así, la firma del Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el reconocimiento de la Constitución de Cádiz dieron el contexto para el fin de la lucha independentista y la firma de la paz. Posteriormente, Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero gobernaron el país en diferentes momentos. ¿De qué manera todas esas circunstancias permitieron la culminación de la independencia? Acabamos de conocer el panorama general de lo que sucedió tras la muerte de Morelos. Ahora hablaremos con mayor detalle sobre los hechos y personajes más destacados de las últimas etapas del proceso de independencia. A partir de 1816, el ejército insurgente no contaba con un líder capaz de mantener unidos a los rebeldes. La insurgencia estaba muy afectada por los intensos ataques del ejército realista el año anterior, por lo que su magnitud y fuerza disminuyeron de manera notable. En este contexto, Juan Ruiz de Apodaca sustituyó a Félix María Calleja como virrey de Nueva España, lo que marcó un cambio en la estrategia para acabar con la insurrección. Mientras que Calleja se había dedicado a perseguir con tenacidad y de manera violenta a los insurgentes, el nuevo virrey adoptó una política conciliadora. Juan Ruiz de Apodaca dio a conocer un programa de amnistía, mediante el cual concedió el indulto o perdón a miles de personas que habían tomado las armas, combatieron en contra del ejército realista y se rebelaron en contra del dominio español. La mayoría de estas personas estaban desanimadas y cansadas de la guerra y la persecución. Por ello, aceptaron el ofrecimiento de reincorporarse a la sociedad sin recibir un castigo. Entre ellas se encontraban Carlos María de Bustamante, José María Cos, Leona Vicario y su esposo Andrés Quintana Roo, quienes se habían sumado al movimiento independentista desde sus primeros años. Por el contrario, personajes como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero rechazaron el indulto y continuaron la lucha en reducidos focos de resistencia mediante una nueva estrategia de combate, conocida como Guerra de Guerrillas. El primero fue un líder de un grupo que actuó en Veracruz y el segundo se movió por Tierra Caliente y su costa, abarcando los actuales estados de Colima, Michoacán y Guerrero.
Las guerrillas insurgentes actuaban de manera local y se dispersaron para continuar la lucha. No tenía posibilidades de triunfar ante el ejército realista, pero su carácter escurridizo impidió que las atraparan. En esta etapa, los insurgentes se refugiaron en áreas rurales y semiurbanas, así como en regiones montañosas en donde los realistas no tenían presencia, pues estaban ocupados en defender las villas y ciudades más importantes. En 1817, la lucha insurgente recibió el apoyo de Javier Mina, un liberal español que defendía los principios de la Constitución de Cádiz. Mina vino a Nueva España con el propósito de apoyar la independencia de México y combatir la tiranía del rey Fernando VII. Se unió a las fuerzas del insurgente Pedro Moreno y aunque su participación fue breve, de finales de abril a principios de noviembre, se considera que contribuyó a revitalizar la lucha por la independencia. Fue derrotado, apresado y fusilado a los pocos meses de su llegada al territorio novohispano. Al comenzar 1818, daba la impresión de que el gobierno virreinal había logrado sofocar la rebelión. Los focos de resistencia insurgente eran cada vez más reducidos y la paz regresaba a muchas de las villas y ciudades que habían visto afectada su vida por la guerra. Sin embargo, el virrey continuó haciendo esfuerzos por lograr que aquellos líderes que se mantenían luchando aceptaran de poner las armas. En 1819 envió al padre de Vicente Guerrero a ofrecerle el indulto. En el texto Discursos Patrióticos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se relata este acontecimiento. El virrey Juan Ruiz de Apodaca envió a Pedro Guerrero, padre de Vicente, a persuadir al caudillo de que depusiera las armas a cambio de conservarle el grado de general y de una fuerte cantidad de dinero. El padre pidió al hijo, hincado y abrazándole las rodillas, que aceptara las ofertas del virrey. Pero Guerrero llamó a sus soldados y les dijo: «Compañeros, este anciano respetable es mi padre. Viene a ofrecerme empleos y recompensas en nombre de los españoles. Yo he respetado siempre a mi padre, pero mi patria es primero». Guerrero no solo rechazó la oferta, sino que realizó esfuerzos por acercarse a algunos de los jefes realistas para proponerles unirse a la causa insurgente. De este modo, pensaba que era posible poner fin a la guerra y concretar la anhelada independencia. En mayo de 1820, un hecho inesperado cambió radicalmente la situación de España, pues el rey Fernando VII fue obligado por los liberales a jurar la Constitución de Cádiz, que había sido promulgada en 1812. Esto significó que volverían a ser vigentes los derechos sobre la participación del pueblo en el gobierno y la libertad de imprenta. El restablecimiento de los principios igualitarios que planteaba la Constitución de Cádiz en Nueva España provocó temor entre las élites. Por ello, se dieron a la tarea de revisar los motivos de la guerra y considerar el impacto que las ideas liberales podían tener en su vida y en el destino de los novohispanos. ¿Qué consecuencias tuvo este suceso en la guerra? ¿Quiénes participaron en la consumación de la independencia? Lo revisaremos más adelante, pero antes les invito a ver y a escuchar un video en el que se destaca el papel que las mujeres tuvieron en el proceso de independencia. Las mujeres de la independencia. Hace más de 200 años, cuando nuestro país buscaba ser una nación independiente, la vida de una mujer no era nada fácil.
Durante la colonia, la mujer vivía a la sombra de un padre, marido o de un hermano, limitada a la vida conventual y a las labores del hogar. Sin embargo, las mujeres indígenas tenían una cuesta más difícil de subir al no tener acceso a la educación y vivir maltratadas. Además, se dedicaban a algunas de las más duras labores domésticas y se hacían cargo del cuidado de los niños. Esas mujeres fueron también parte importante del movimiento insurgente. Caminaron al lado de los combatientes, curaron sus heridas, saciaron su hambre, los confortaron y lucharon junto a ellos. ¡Preparen! ¡Apunten! Los nombres de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra o de la Güera Rodríguez son fundamentales para entender nuestra historia. Sin embargo, otras ilustres insurgentes merecen la gloria del recuerdo, como Mariana Rodríguez del Toro, María Josefa Marmolejo, Altagracia Mercado, combatiente en Huichapan, María Manuela Molina, capitana de Morelos, Rosa Jacinta de la Paz y Luisa Martínez, informantes de los insurgentes, y María Josefa Martínez, quien vestida como hombre se puso al frente de un batallón en Puebla. Junto con ellas, un verdadero ejército anónimo de heroínas que trabajaron sin ser vistas, oídas y recordadas, fueron fundamentales para lograr lo que ahora tenemos: la libertad de nuestra nación. Lo mejor de la educación está por venir. Este último video destaca que en la guerra también participaron mujeres de diversos orígenes y grupos sociales, que junto a los hombres lucharon por la libertad y la independencia. Ahora vamos a explicar cómo concluyó este proceso y quiénes protagonizaron esta etapa. Del lado del ejército realista cobró relevancia Agustín de Iturbide, un militar reconocido por sus victorias sobre los insurgentes, pero que había sido obligado a retirarse en 1816 al ser acusado de corrupción. En noviembre de 1820 asumió el cargo de comandante general del sur y comenzó a comunicarse por cartas con Vicente Guerrero, exhortándole a deponer las armas y a aceptar un indulto. Guerrero, por su lado, invitó a Iturbide a sumarse a la lucha por la independencia y le ofreció ponerse bajo sus órdenes si aceptaba, tal y como refiere la lectura. Guerrero e Iturbide llegaron a un acuerdo y se entrevistaron en Acatempan para sellar el pacto de unión de insurgentes y realistas con el fin de consumar la independencia. El 24 de febrero de 1821, Iturbide reunió a sus tropas en Iguala, donde leyó un manifiesto dirigido a toda la población de Nueva España, conocido como Plan de Iguala, en el que declaró: la necesidad de la independencia y la emancipación absoluta de España y de cualquier otra nación. La integración de un ejército llamado de las tres garantías, que simbolizaban la religión católica como única, la independencia de los españoles y la unión de todos los americanos que vivían en la Nueva España. La instauración de una monarquía moderada y su gobernante, el rey de España u otra persona de la casa reinante. El respeto a las propiedades de todas las personas, españoles, americanos y del clero. Después, Iturbide aceptó el nombramiento de primer jefe del ejército trigarante. Poco después, Iturbide se enteró de la llegada de Juan O'Donoghue, quien venía a sustituir al rey Apodaca. Partió a su encuentro y se entrevistó con él en Córdoba, Veracruz, en donde firmaron los tratados en los que se ratificó el Plan de Iguala. Nueva España sería una nación soberana e independiente, gobernada por una monarquía constitucional. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México ante el entusiasmo de sus habitantes.
Al día siguiente se reunió una junta provisional gubernativa para elegir una regencia que sería encabezada por Agustín de Iturbide y redactar el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Después de 11 años de una guerra violenta, se consumó la independencia. Cabe destacar que el proyecto social de Miguel Hidalgo y los esfuerzos legislativos de Morelos no se reflejaron en el proyecto de Iturbide y los insurgentes ocuparon un lugar secundario en los sucesos de 1821. ¿Quién habría imaginado que la Declaración de Independencia sería concretada por un antiguo miembro del ejército realista? Lo cierto es que la población entera recibió con júbilo la paz y la Declaración de Independencia. Para reforzar y consolidar lo aprendido en estos minutos, les tengo un reto. Este consiste en elegir al personaje que consideren más importante por su contribución a la consumación de la independencia y elaboren una historieta sobre su participación en dicho proceso. Para superar el reto y ampliar más sus conocimientos sobre lo que vimos en estos minutos, pueden consultar el libro de texto de tercer grado de secundaria y pedir apoyo a sus maestros. Así es como hemos llegado al final de esta sesión. Pero descuiden, nos reuniremos pronto y continuaremos conociendo nuestro pasado. Soy la maestra María del Carmen Pastrana. Hasta la próxima.